Laila Lekula, amados Ají y amadas Ahayot, en Adonai, Daniel, su servidor, Misha. Shara, Laila Lekulá, es un gusto. Empezaremos y vamos a enseñar Isha, amada Shara, de las discrepancias que en sí tiene el Nuevo Testamento, una excelente enseñanza. Sí, sobre todo vamos a hablar sobre las contradicciones que habla del Nuevo Testamento, llamado Brit Hadashah, de todas las contradicciones que han querido también, o están queriendo abolir la Torah y ridiculizarla, y totalmente quitarla. Pero sabemos que aquí vamos a hablar con bases firmes con escrituras de la Biblia que ustedes leen, también llamada Brit Hadashah, porque sabemos que primero que nada le fue dado las escrituras en el monte Sinaí a Moshe. Primero fue la Torah y no fue el Brit Hadashah. Y vamos a ver todas esas únicamente, vamos a ver contradicciones de sí misma, cómo se contradice y altera todo lo que dice la Torah. Correcto, porque es que si Adonai hubiera querido también dar un Bihasha que fue sacado por Roma, por los griegos, y todo lo que fue escrito fue helenizado, pues todo fue una mentira, todo lo que es el Bihasha, el Nuevo Testamento y todas las cartas de Pablo y todo lo que dice, en mucha mentira, como judíos que somos, no creemos en nada de eso. Creemos en Adonai, nada más que él es Ejad. Como dice el Shema. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai Seja. Es que dice, escucha Israel, Adonai tu Elohe, Adonai es uno solo. Si no dice Adonai es con Yeshua, es con Yahshua, es con Jesús, es uno. No lo dice, no lo dice. Vamos a empezar por Mateo 2:23 dice, habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los Nebillá, que habían de ser llamados Nazaret. ¿Cuál de los Nebillá dijo esto? ¿Dónde está escrito? En ningún lado. ¿Dónde se encuentra este pasuquín en la Torah? No. Es un acomodo arbitrario de Yeshaya 1:11. Leamos. Un retoño brotará del tronco de Yesayai y un necer, bastón, de sus raíces. Dará fruto donde retoñó ese necer. La pregunta es, ¿dónde dice que de la ciudad que se llama Nazaret, así se cumplió lo dicho por el profeta? Los profetas no dijeron nada que, como dice Mateo 2:23, de la ciudad que se llama Nazaret, así se cumplió lo dicho por medio de los profetas. ¿Dónde está escrito? Están confundiendo lo de Yesaya con, con que venía un retoño, y eso no es cierto. No es cierto. Hacen una mentira entrelazada con una verdad. Creo que hacen un acomodo en todo esto. Agarran un poquito de aquí, una mentirota de allá, y es lo que hacen para engañar a los demás que iba a venir un Mashiach. Cada vez que vamos avanzando con la Yeshiva, vamos enseñando por qué no es el Mashiach el que dicen que ya vino. ¿Y por qué no va a haber una segunda venida de Mashiach, mi amor? Sino que todavía no ha venido, bueno, no ha venido Mashiach. Eso es lo que vamos a ir viendo en todas estas contradicciones, el por qué llegar a ese punto, de que pueda resultar algo como un baño con agua fría fuerte, que va a causar mucho ruido en sus mentes. Es una clase muy fuerte tal vez para ustedes, pero puedo asegurarles que si nuestro abacados es el que permite el entendimiento, lo van a entender muy bien, y tal vez, con todo respeto, quien no lo vaya a entender y vaya a contradecir,
y para él sea insólito que diga, no puede ser. Si la escritura fue dirigida por el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser posible? Pues déjame decirte que si eres un buen lector realmente de la Torá y de los profetas y de lo que fue dado en el monte Sinaí, a lo que tú conoces hoy como Biblia, el Nuevo Testamento, sabrías la contradicción y va a ser como un golpe muy fuerte, pero él es el que abre el entendimiento, el que era y el que no. Pues solamente es lo que comentábamos hace rato, que este canal, pues solamente pedimos de favor, ¿no? Que el que no esté de acuerdo, simplemente, pues puede poner su comentario, pero no es para discrepancias, para debates, para insultos, para decir simplemente es una enseñanza para abrir el entendimiento con la Torah de todo esto, pero no vamos a entrar en debate y crítica con nadie, simplemente es enseñanza y alguien tenga una pregunta, simplemente pregunta, pero no es para entrar en contradicciones con las personas, sino es enseñanza este canal nada más. Sí, sí, el Ujú. canal del verdadero israelita es para enseñar y se pueden ir a los versículos que le damos. Vamos a Ujú. Marcos 9, 11, 13, dicen, ¿qué es, qué es necesario que Eliyahu o Elías venga antes, pero dónde dice que le sería cortado la cabeza? Como dice el versículo 13 de Marcos. Dice, sin embargo, os digo que Elías ya ha venido, ya ha venido, hicieron con él todo lo que quisieran, tal como está escrito de él. Ahora pregunta, ¿qué es lo que está escrito de Elías? ¿Qué es el que él tenía que morir de esta manera? ¿Dónde dice? La Torah no lo dice, los profetas no lo dicen, no lo dice en ningún lado. ¿Quién sacó tal invento? Dice también, ¿dónde dice en la profecía la Torah que Elías vendrá en Ruah, un espíritu, como dicen muchos cristianos? Muchos decían, es que Elías estaba en Juan. El espíritu de Elías posó en Juan, el Bautista. Pero ¿dónde dice eso? Lo que decía Yeshua. Sí puedo decir, corazón, que yo puedo pasar que si ponemos que Yeshua fuera el Salvador, fuera el Mashiach, ¿cómo Mashiach se iba a equivocar mucho ya al estudiar todo, hacer esta yeshiva? ¿Cómo se iba a equivocar tanto? ¿De qué Mashiach el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah le está presentando al mundo? Es mi pregunta, mi amor. Para dejarte que siga en Gálatas, esa es mi pregunta. ¿Qué Mashiach le está presentando los actores del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah al mundo? ¿Qué tipo de Salvador le está mostrando? Un Salvador que se complica al mostrar las cosas o que se complica a comparar la Torah con el Nuevo Testamento. Digo, se puede equivocar Juan, Mateo y todos ellos, pero el Salvador, más el que dijo, mi padre y yo somos uno solo, no puede ser. No, simplemente es una historia, obviamente en que las propias historias que se inventan se equivocan y se contradicen precisamente porque están erróneas, hay mucha contradicción y no podría. Un Salvador incluso cuando fue enviado Moshe, así que puede decir como Salvador, a liberar al pueblo de Misraim, de Egipto, Adonai no se equivocó y en todo lo que le mandó a hacer nuestro abacados fue y lo cumplió al pie de la letra. Aún como él dijo, no puede haber contradicción, entonces mucho menos a otro que sería enviado supuestamente por él no podría equivocarse porque estaba supuestamente en él. Pero bueno, Mm, vamos a ver más contradicciones. Gálatas. Desde Gálatas. Sí, Gálatas. Y vamos a ver en Gálatas, en sus Biblias, como ustedes le llaman, le conocen, 3:19 y en Hechos 7:53, para que las puedan corroborar ahí, dice,
que la ley fue dada por medio de ángeles. ¿Dónde se encuentra ese capítulo, ese versículo? Dice, ¿dónde se encuentra esto en la Torá? Sabemos que no. En ninguna parte de la Torá dice esto. Si es que no la han leído, les invitamos a que realmente la escudriñen, porque pueden decir, bueno, es que yo no sé si dice o no dice, porque no conozco. Pues te estoy diciendo claramente aquí, dice, ahora, usted mismo compare, ustedes vamos a ver lo que dice en Devarim, a lo que ustedes llaman Deuteronomio 33:2. Note usted mismo qué dice. Dice que llevaba la ley en su mano, dice, las manos de Elohim. Y los malachim solamente le seguían. ¿En dónde fue llevada? Dice la ley, o sea, la Torah fue en sus yadayín, en las manos de nuestro abacados, que dice Eloah, Elohim. Dice, y le acompañaban solamente, le seguían los malachim. En ningún momento dice que fue dada por los ángeles, porque sería una irreverencia a nuestro Creador decir que si él mismo hizo, fue dada por él mismo, por su palabra, ¿cómo iba a enviar a alguien que iba a ser dado por primera vez, si no fue directamente dado al monte Sinaí, a Moshe por él? Y ahí vemos todo lo que ocurrió en el monte Sinaí. Es una gran historia fuertísima de cómo fue dada, hasta el temor y temblor que sintieron todo el pueblo. No puede ser que llegaron los ángeles, y aparte tenía, en ese momento nuestro Abacadosh estaba hablando con su propia voz al pueblo, no podía ser unos ángeles. Esto, perdón, mi amor, esto podemos decir que dice Pablo. Pablo fue el que dijo esto. Que Gálatas, sí, en Gálatas dice, escribió y esa. Hechos dice que fue dada por los ángeles. Más dice, Devarim dice que fue por la mano de Adonai. Y los malachim le seguían, dice. Así es. Si Dios dice, aquí vamos a ver otra contradicción. Dice, si Yeshua es Elohim, si él fuera Elohim, que está, dicen él, como dicen los cristianos y los mesiánicos, ¿por qué Yeshua no sabe, y ahí lo dice, cuándo será el tiempo de su supuesta venida, que vendrá en un arrebatamiento, que también es otra mentira, ya que todo lo sabe? ¿Cómo no había de saber el Hijo, que dice que el Padre estaba en el Hijo y eran Ejad uno solo? ¿Cómo el que está en el Ejad uno solo no va a saber el día y la hora de esa supuesta venida? Porque él obviamente todo lo sabe, porque es uno solo, así como dice el Shema. Dice, por ejemplo, ¿a qué se refiere uno solo? Eloah, Elohim, Adonai, son uno solo, o sea, es el mismo, es un es Adonai, el amo. Pero el Hijo es una gran contradicción aquí, de que cómo no lo iba a saber. En algunas partes, vamos a ver más adelante, cuando le dice a sus talmidín y le pregunta a uno de ellos que dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no han conocido al Padre, no le han visto, decía que el Padre estaba en él, ¿no? Sí, entonces, si él sabía todo, entonces supuestamente es una mentira, porque nada de eso, obviamente. Vamos a ver lo que dice Marcos 13:32. Pero acerca de aquel día o de la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, dice, ni siquiera en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y si supieran todo lo que en Bereshit habla sobre la creación, todo lo que se estableció al inicio, que realmente hasta los ángeles saben, pero ¿cómo no iba a saber el Hijo enviado, el supuesto Hijo enviado que no ha venido, obviamente? Todavía vamos a ver aquí en Mateo 2:13-14 nos dice, vamos a ver otra discrepancia, otra totalmente contradicción. Dice, después de que ellos partieron, dice, los magos, he aquí un ángel del Señor, lo que dice ahí en la Biblia, apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esto dice después del nacimiento de Yeshua. Ahora vamos a mirar lo que dice en Lucas 2:21-22. Dice, cuando se ve la contradicción de una y otra cosa, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yeshua. Aunque el ángel donde habla en Mateo dice que su nombre sería Emmanuel,
Otra gran contradicción. O es uno o es el otro. Sabemos que ninguno de estos para nada no existe, no hay nada de esto. Que dice en Mateo 1:23. Dice, nombre que le fue puesto por, dice, el ángel antes de que fuese concebido en el vientre. Aquí dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ello conforme a la ley de Moshe, aquí estamos hablando como la purificación, cuando la mujer habla en la Torah, de cuando tiene un bebé, después de eso tiene que tomarse 40 días y más de purificación de lavado, dice, y esperar. No puede luego una mujer saliendo, corriendo, huir, así, montada y menos montada en un caballo o en algo, porque obviamente puede ocurrir un sangrado, es ilógico. O sea, todo tiene conforme a la ley lo que se tenía que respetar y se respetaba, ellos no podían salir corriendo, ni nuestro abacados les iba a dar una dirección así errónea conforme a lo que él ya estableció. Esa es la mentira inventada por todas las personas que escribieron esto, ¿no? Conforme a la ley dice de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Adón. Y vamos a ver, dice, y en Lucas 2, del mismo verso 39, dice, cuando cumplieron todos los requisitos de la ley de Adonai, dice, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía. Ahora, te hagamos la pregunta. ¿Y la huida en qué momento fue, no? A Egipto, a Misraim. ¿En qué momento? No dice Mateo que al nacer el niño después, dice, de la visita de los magos, el ángel le reveló que huya a Misraim. Lo que dice ahí en Mateo 2, 13, 14. Y en Misraim dice, pasó un lapso de tiempo, pero en Lucas no hay huida a Misraim, sino después, más bien, de la purificación dice, después de la purificación del niño y su madre, dice, que es lo que les acabo de comentar de los 40 días, según prescrito de la ley, dice que fueron a Nazaret. ¿Qué hizo entonces la fantasía de la huida a Misraim? Entonces, ¿en qué momento pudo haber ahí una huida? Una cosa a la otra se contradice, no puede ser en Matilla y en la otra escritura. Entonces, ahí vemos, no, pues una controversia, contradicción, una gran mentira, porque obviamente para quien conoce realmente los misbod y todo lo que se aplica hasta el día de hoy, que no han sido abolidas, por eso dice Leolam Bae por siempre y para siempre, hasta las últimas generaciones, no se pueden abolir todo esto, más bien ellos abolieron todo esto y lo pusieron a su favor para simplemente tener a la gente engañada, que la salvación únicamente es sencillita, fácil y por gracia, y que no cuesta nada y que solamente por fe son salvos, pero la ley, los mandamientos, obviamente es la ley que dicen que la ley es muy fuerte, muy dura, no son mandamientos y estatutos, que bueno, es otro tema, pero vamos a ver otra contradicción, otra controversia. Perdón, voy a opinar sobre esto. Hay una se contradice Lucas, Mateo. Uno dice en Lucas, en Mateo dice que le pusieron un nombre, que el ángel le da que le ponga el nombre Emanuel. Que a José le dan. Sí, pero ya le habían puesto Yeshua. O sea, póngase de acuerdo José con el ángel porque no está puede ser mal. dos cosas. Sí, no puede ser, o sea. A José en sueños y el ángel viene y le dice otra cosa. Sí, el ángel dice, póngale en Emanuel, o sea, solo que le se llame Emanuel Yeshua o Yeshua Emanuel, una de las dos cosas, pero no llegan ni el nombre de ninguna de las dos cosas. En el otro, que le dice, huyó a Misraim, sí, y luego a los 8 días se fue a hacer la circuncisión. Los 8 de nacidos tenían que hacerle la brit milá al niño. Y como tú decías, mi amor, que de María, bueno, María, que ella, ¿cómo iba a huir como estaba? No, porque dice, tenía los 40 días, según está prescrito por la vez que fueron, dice, entonces tenía que pasar primero la brit milá, 8 días, y los 40 días de que esta mujer llamada María tenía que primero recuperarse de todo eso. Claro. Entonces es ilógico, ¿no? Que alguien ve y huye porque quiere matar, son invenciones que tú mismo por lógica, por sentido común es de entenderse esto. Pero esto lo leen así y bueno, las otras sectas lo aceptan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces a esos 8 días sería que se fue hasta allá. ¿Cuántos días llegó? A los 3 días, lo descansaron un día y se volvieron para venir a presentar al niño. Esto no podría ser, no podría ser. Imposible.
de ir y regresar y así en ese estado y menos. Y No, aparte de los niños era también un misbah, es un misbah, que a los 8 días se tiene que circuncidar todo sí, nacido, o ¿no? sea, nunca salió de ahí, se quedó dando Y vueltas. bueno, precisamente esas son las, como yo puedo decir, las La, películas, las invenciones de una película y ese es su boceto, ese es su historia de un personaje inventado que de la comedia, ¿verdad? Vamos a ver otra contradicción. Dice, según el Nuevo Testamento, Yeshua promueve la desintegración. Ese es un punto muy importante que muchos de ustedes han vivido y que siguen viviendo creyendo que es así. Pero pues, ahora les tenemos una buena noticia porque la Torah precisamente a lo que llaman que la ley es dura y es fuerte y no se entiende y que no, es todo lo contrario, más bien quita pesos de encima. Dices, Dice que Yeshua dice promueve la desintegración familiar y el odio en las familias, la mispajá. Vamos a ver lo que dice en sus Biblias Lucas 12, 51, 53 y 14, 26. Dice, cuando la Torah habla todo lo contrario respecto a esto, en Shemot 20, 12, en Guayikra, o sea, en Devarim, digo en Guayikra lo que es, Guayikra es ¿qué libro? Se me fue. oye, cráneo, Ah, bueno, es Guayicrá. Bueno, cuesta esto es mucho. nosotros, sí, porque Ya el nosotros español ya, se nosotros fue un estamos poco. ocupando, porque lo que uno que es de Barín, Ya Deuteronomio, ya se me olvida Shemot, ya se me olvida lo que es el Éxodo, todo eso, porque está en el hebreo, originalmente el hebreo. Levítico, ya recordé, Bueno, es Levítico. Levítico, sí, Levítico 19, 3, 17. Leamos lo que dice primero que nada en Lucas 12, 51, 53. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, o sea, parece un ring, ¿verdad? De boxeo. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Ahora leamos lo que dice la Torá. ¿Por qué a qué se referían ellos? Que supuestamente es por el mensaje de salvación, que si alguien no sigue el mensaje o no es converso al cristianismo, lo persiguen, lo atacan y tiene que salir y está dividido con la familia, pero es una gran enseñanza mentirosa porque no es así. Vamos a ver lo que dice realmente los mandamientos que estableció nuestro abacados en la Torah, en Moshe 20, en Shemot, perdón, lo que dice en Éxodo 20, 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, a lo que dice a tu aba y a tu ima, de modo que vivas una larga vida sobre la eres de Adonai te entrega. ¿Y esto a qué se refiere? A que pueda la persona pensar, sí, pero dice que debo de seguir yo primero a él, a un Yeshua, y debo de dejar todo y abandonar. No, muchos sabemos que muchos no lo hacen, obviamente, pero muchos, por causa del mensaje de un Yeshua, están divididos, están en pleito, no se hablan. E incluso lo más fuerte habla, dice, ahora leamos lo que dice en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no dice, ve lo fuerte que dice, que jamás nuestro abacados puso eso en sus mandamientos, Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínate qué aberración este personaje inventado está hablando y llevando a todos por siglos a este odio y que aborrece el que no va a él precisamente, no va a estas mentiras, a esta enseñanza y a este falso seguimiento, no puede ser su discípulo. Pues gracias, ¿no? Debemos dar gracias mejor que no se pueda seguir eso, porque vamos a ver lo que dice Guayicrá, lo que dice Levíticos 19:3. Dice claramente que es un mandamiento, respete cada uno a su mamá, a su madre y a su padre. Cumplan, dice, Shabbat. Vamos a hablar, es un Shabbat, un mandamiento establecido. Lo que venimos ahorita, mi esposo y yo saliendo precisamente de un Shabbat, de dar exaltaciones el día Kadosh que él apartó como un brit de él de reposo. A eso se refiere. Se cumplan Shabbat, dice. Ani soy.
Adonai, Eloah. Aquí dice claramente, ¿verdad? El otro que dice, el que no aborrece a su padre, a su madre y más su propia, dice que todo lo contrario tiene, dice, que respete cada uno. No puede decir, si él no ama a Yeshua o sigue, lo tengo que aborrecer, lo tengo que odiar, porque sigue lo contrario. No, él dice que lo ames, aunque la persona esté en otro lugar, uno no tiene por qué odiar a nadie, ni aborrecer. Es que aborrezco el pecado que hay, no. Vamos a ver lo que dice Guayecra 19:17. Dice, no odies a tu, Ah, a tu hermano en tu corazón, en tu lef. esto me Ujú, llama la atención, amor, ujú. porque dice, como dijo Yeshua, Jesús, Yeshua, como tú quieras ponerle, dijo, no he venido a poner paz. Así. Oiga, Yeshua, no se sabe los misbot. Y cuando dijo la suegra contra la nuera y la hija contra la madre, no leyó Yeshua lo que dice Shemot, honra a tu padre y a tu madre. O sea, se le olvidó. No, Oh, y también hay en otra donde dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? sí. Entonces, por otro lado dice que no vine, ¿a qué es lo que entienden los cristianos que dice, no vino a poner paz precisamente, poner en contra el suegro, con la suegra, el hermano contra el hermano y contra la madre? A eso piensan que es que por causa del mensaje que siguen, pero no es eso, estaba refiriéndose ¿a qué? A todo esto, a esta mentira. Y es que si lo quedamos un poco aquí Ujú, enfocados, que debemos de quedarnos ujú, enfocados un poco para explicarle también tú y yo, ujú, que dice Yeshua, no he venido a traer paz. O sea, ujú. Yeshua, entonces ¿qué viniste? ¿Trajiste armas para pelear? Dice, sino que se ponga, que más bien esté en contra de la familia, la mispaja. Eso está diciendo. Yeshua, ¿leíste Shemot? Por favor, Yeshua, Shemot 20:12 dice, honra a tu Abba y a tu Ima, de modo que vivas una larga vida, una larga jaín sobre la Ujú, eres, sí. Y la otra dice, me llamó, perdón, ujú. la otra dice, aquel que quiera seguirme dice, Para aborrece a su padre, a su su padre, propia vida. a su madre, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas. Oye, como que me dijera, voy a poner un ejemplo, como que viniera un Mashiach y me diga, aborrezca a tu esposa y me sigue. ¿Qué te pasa? Lo primero que todo, como dice ahí, como tú leíste, respeten cada uno a su padre y a su madre, a su ima. Y dice, también ahí dice, no odies a tu aj, pero Yeshua sabrá los mandamientos. Claro que tendría que saberlos, porque normalmente cuando se citan este tipo de escrituras dicen, bueno, es que depende de No la lo sabía. traducción, es que está mal traducida, mal interpretada. Es que en otra versión dice otra cosa, dice lo contrario, no, es que de entrada, nuestro abacados es tan perfecto y tendría que ser igual el Hijo también que traía los mandamientos, debería traerlos grabados en su mente y en su corazón para explicarlos y decir claramente que es una contradicción el hecho de decir que dice el que los cristianos piensen que por esta razón, por causa del mensaje, tenían que seguirle y tenían que odiar, de decir, por causa del mensaje tienen que odiar todo lo que ellos siguen, pero no es así. Se contradicen y se contradicen el mismo, como tú podrías seguir a alguien que te dice odia cuando debería dar una explicación claramente, él es perfecto en todo lo que nos está describiendo, debería dar una explicación claramente el por qué, el que tienes que odiar a ti mismo, a tu hermano, por causa de él, pero, o sea, ¿por qué? Y cuando se hacían la pregunta, toda la gente se quedaba así como, y desgraciadamente, quien le daba la explicación era otra persona que no conoce Torah, le decía, bueno, pero es por causa del mensaje, porque te van a perseguir, te van a atacar, te van a hacer a un lado, te van a correr, te van a rechazar, te van a decir groserías, o sea, te van a correr de tu casa, el esposo corre a la esposa, y claro que eso mucha gente llegó a contarlo. Allá Contarlo dice que las corrían de sus propias casas no las dejaban entrar porque la otra persona estaba en contra de su cristianismo y con justa razón, porque obviamente el honrar es nosotros, por ejemplo, mi amor, conociendo de Adonai y siguiendo los mandamientos, yo por el hecho de seguirte a ti o estar contigo, yo no voy a dejar de seguir los mandamientos y obedecerle a él porque no, tú tienes que seguirme más a mí
Porque nada más, no, yo no podría hacer, tengo que cumplir los mandamientos, pero cuando realmente son mandamientos que marca la Torá. No Sí, puedo seguir a alguien, no, tú tienes que seguirme. Y fácilmente tú vas y sigues porque alguien más te lo dice que tienes que seguir, pero ¿en qué te estás basando? ¿En qué mandamiento? Porque por ignorancia, por no ir más allá de lo que es, hasta tu propia Biblia tienes que conocerla para entender precisamente a qué nos estamos refiriendo, porque a veces ni eso se lee ni se sabe lo que estamos a veces citando, desgraciadamente porque ha habido casos. o me puedo imaginar, perdón, me puedo imaginar que Yeshua, estaba pensando que Yeshua, para Mm. Yeshua sí, los mismos que dijo Moshe, nuestro siervo amado Moshe, ningún mismo está en el Shamay para que tú digas, tengo que subir para ir para Yeshua sí, para Yeshua, es que con nada, para Yeshua sí está en el Shamay, en el Shamay. Para ningún mismo está al otro lado del Yan, del mar, para que tú no digas quién me lo va a traer. Ay, seguro que a Yeshua se le olvidó eso, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. A No, Yeshua es se que le ya fue. son muchas cosas olvidadas y muchas Sí, contradicciones que él diga, no, pues de a entrada. Yeshua o Jesús fue que se le olvidó todo eso, pero el Bri Hadashah es una Y farsa. normalmente, desgraciadamente, nada más tocaron más el Nuevo Testamento, a lo que llaman Brit Hadashah, que estudiar desde un inicio. Y cuando se leía el Antiguo Testamento también alterado en sus Biblias, en varias partes, pues no le entendían, siempre terminaban igual, porque obviamente los que enseñaban no conocían tampoco la Torah. Y si no se conoce la Torah, créeme que cuando tú nada más te leen esto por Brit Hadashah, por el Nuevo Testamento, pues no vas a poder entender para nada, ni siquiera por eso es necesario saber. Bueno, vamos a ir a otra discrepancia que también habla aquí. Es una pregunta, dice, ¿qué hacemos? Y que se hagan ustedes mismos también. ¿Dónde se encuentra en el Tanaj, o sea, en la Torah, que el mismo Elohai, o sea, Adonai, vendría como el Mashiach, como lo declaran muchos misioneros y evangélicos cristianos? ¿Dónde? ¿Dónde dice que él, dice, se encuentra, dice que él mismo Eloah vendría como el Mashiach, o sea, venía en él, en su cuerpo, el enviado, el embajado, no. ¿Dónde dice? ¿Dónde está escrito? Dice, es cierto que solo por medio de sacrificio de sangre es que se perdona pecados. ¿Tú lo crees así, Mish? Pues no, no. ¿Verdad que no? En Guayicrá 5, 10, 11 prueba lo contrario. Observemos lo que dice una efa de harina. Dice, y en Guayicrá 6, 20, 22 dice que es perpetuo, eterno. Esto es si alguien se atreve a decir que estas ofrendas fueron abolidas o cumplidas en Yeshua. Cuando en Guayicrá 6, 20, 22 nos dice que son estatutos perpetuos eternos. Y vamos a ver, ¿dónde dice en el Tanakh que un humano, o sea, aquí dice que por causa, dice, es cierto que solo por medio de sacrificios de sangre No. que se perdona pecados? Eso es más profundo de entrar a un tema muy profundo, qué significa la sangre, porque por medio de la sangre es una evaluación, dice que por medio de eso vamos a ser salvos de sangre, cuando la Torah dice todo lo contrario. Te vamos a ver más adelante a qué se refiere y realmente cómo es que se hacían aquí las ofrendas por medio de expiación, de perdón de pecados y todo, qué era lo que pedía nuestro abacados, lo que dice aquí por una efa de harina, no es decir, ofrendas que no fueron abolidas. Vamos a ver eso más adelante. Donde dice aquí, donde dice en el Tanakh que un humano era el sacrificio perfecto para perdonar pecados. Esto es porque así dicen muchos cristianos y mesiánicos. Donde dice que por el sacrificio de una persona, en este caso de un Mashiach que fue, como dicen, un falso Mashiach, al como inventaron que vino, la historia que le crearon, que iba a venir que por medio de su cuerpo, que flagelado, azotado, escupido, sangrentados, que por medio de alguien que entrega, íbamos, imagínate qué fuerte, ¿no? Que una persona, que una sola persona pague por el, dice, el pecado de la humanidad y todos los demás, pues qué fácil, ¿no? Se las puso, sí, pero aquí vamos a ver los mandamientos, cómo lo estableció verdaderamente nuestro abacados, no por un cuerpo, porque él cargar con todo ese peso de la humanidad, pues el mundo no estaría como está y no estaría pecando y no estaría cada vez peor y no estarían incurriendo. No es que tú pues cada vez que quieras lo crucificas y lo llevas al madero, otra vez cada vez que tú pecas. Entonces, pobre, ¿cuántas veces lo lleva y dónde dice eso?
donde dicen que parte de los profetas dice que él iba a ser constantemente llevado al madero, a ser sacrificado constantemente por el mismo pecado que hoy en día no se sabe por qué la persona lo sigue practicando, pero aquí vamos a ver lo que dice en... Perdón, amor. Es que muchos religiosos de seguidores del Brihad Shah, seguidores del Nuevo Testamento, se agarran de la cita de Yeshayahu 53:1 en adelante, que él cargó vuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero eso significa algo. Ya eso lo daremos en otra yeshiva. El significado, porque estamos empezando para que la gente pueda entender por qué es que nosotros los judíos no creemos en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, que es una falacia, un engaño totalmente. Sí, como israelitas, por eso dije, el pueblo de Israel al que está trayendo, precisamente es lo que dice mi esposo, que no podemos decir cosas fuera del contexto de lo que está hablando la Torah. Y dice, vamos a ver también lo que dice aquí en Devarim 4:2, dice, no agreguen, aquí es en Devarim lo que decimos de Deuteronomio para que entiendan 4:2, no agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni quiten nada de ella. ¿Qué nos está mandando ahí nuestro Borrero, nuestro Creador? Que está diciendo claramente, no agreguen nada. ¿Y qué fue lo que hizo este personaje que inventaron? No solamente agregar, sino alterar. Pero Yeshua, en el Nuevo Testamento, en Juan, añade un mandamiento nuevo, que dice, y les doy un mandamiento nuevo. Imagínense cuando lo contrario, cómo él contradecía todos los estatutos de nuestro abacado siendo el hijo, no podría, ¿no? Ya le hubiera partido un rayo o algo, ya hubiera sido fulminado. Si tan solo a nuestros patriarcas, a los profetas, cuando desobedecían, venía sobre ellos también corrección y castigo, y siendo kadosh, siendo sadik, siendo justos. Imagínate, el que venía a hacer una gran labor supuestamente, no podía. Dice, lo que dice en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. También se añadieron párrafos como dice, pero yo os digo, como dice, un mandamiento nuevo. O sea, como el Hijo tiene toda la autoridad porque es enviado del Padre, le dio permiso. En qué parte de la Torah dice que él le dio esa autoridad que fuera y pusiera un nuevo mandamiento, cuando dice que son sus mandamientos, sus estatutos le hablan por siempre y para siempre. Los decretos son otra cosa, pero él no podía para nada abolir esto, un nuevo mandamiento que dice en Mateo 5, 17, 43. Y aquí pues mi esposo va a explicarles más. Sí, también es... ¿Sí? Mateo 5, 17, 43. Dice, y por si fuera poco, se añadió todo el Nuevo Testamento, porque no solamente hizo eso, sino añadieron todo el Nuevo Testamento. Un nuevo mandamiento fue, si te das cuenta eso, un nuevo mandamiento que él puso con todo, ¿no? También Brit Hadashah, Pablo y toda, como dice, toda la película, una historia nueva sacada de la Torah, a, como dice, a una versión aumentada, corregida y totalmente abolida, destruida por ellos, porque venimos que viene también desde los grecorromanos todo esto. Podemos ver todo eso cuando le agregan, dice, no le agregas más. Yeshua le agregó, pues yo les digo, le agregó un montón y también le quitó un montón. Vamos a una discrepancia también que dice, ¿por qué murió Yeshua en una cruz? ¿Te has preguntado? ¿Dónde en la Torá que era esta muerte que le esperaba? ¿Dónde dice en la Torá que esta muerte le estaba esperando al Mashiach prometido? En la Torá no lo dice. Que el Mashiach iba a morir en un madero, en la cruz, llámese como se llame. No lo dice. Gracias. No lo dice en ningún lado. Juan dice, no. Leamos a ver. Juan 13. Dice, respondió Yeshua, a quien yo diré, bueno, termino eso dice, terminando ¿Por qué me lo llevas a una cruz? Sí, donde decía que Yeshua tenía que morir o Jesús en una cruz. Aquí viene algo que dice aquí, metió Judas las manos, Yeshua
y mojó el pan. Cuando dice Juan no, cuando iba a ser entregado, cuando iba a ser traicionado, en un lado dice que sí lo metió las manos, otro lado dice que no lo metió. Entonces vamos a ver cuál de todos los llamados evangélicos o evangelios, dicen la verdad, sea Marcos, sea Lucas, sea Juan o Matillao. ¿Cuál de todos? ¿Sabes algo? No se pueden equivocar. Ellos eran como la prensa, ¿no? Para mí parecen como la prensa, los periodistas, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, o sea, ponen muchas mentiras. Dice que cuando Yeshua iba a ser traicionado por parte de Judas, él en un lado dice que él mojó el pan con él y otro lado dice que no. Dice, respondió Yeshua, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, o sea, el pan mojado. Y mojando el pan lo dio a Judas. Ahí va, a Judas Iscariot, hijo de Simeón. Yeshua le dijo, él, Yeshua le dio el pan mojado. Ahora leamos lo que dice Mateo y Marcos. Mateo dice, entonces él respondiendo dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso dice Mateo. Ahora lo que dice Marcos. Yeshua respondió, es uno de ustedes y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. Vemos, uno dice que no, Juan dice que no, Mateo dice que lo mojó, Marcos dice que lo mojó, Mateo y Marcos dicen que sí metió las manos. ¿Quién diría la verdad? ¿Juan, Mateo o Marcos? Juan dice que no. ¿Por qué tanta discrepancia entre uno y el otro? La Torah en sí no tiene eso. El llamado Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento, no, tiene errores, horrores y todo lo que quiera. Pura mentira. Le llaman los sinópticos, ¿no? O sea, que son sinópticos. Sí, los teólogos quieren colocarle todo lo que se pueda poner porque, en primer lugar, dicen que son teólogos. Por lo menos deberían de darse la tarea de indagar profundamente la Torah. Sí, o sea, cualquiera puede ser un teólogo, así como ellos enseñan. ¿Dónde se encuentra en la Torah que 75 nefeshot, almas, fueron a Misra, a Egipto, con Jacob o Jacob, como dice, según lo dice Hechos 7:14? Dice, si en Génesis o Bereshit dice que fueron 70. Leamos cuál tiene la razón. Hechos 7:14 dice, después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y todas sus mispajas, 75 personas, 75 nefeshot o almas en total. Dice Hechos que fueron 75. ¿Qué dice Bereshit? Bereshit dice 46:27 dice, y los banim de Jacob que le nacieron en Misraim, dos nepes, todas las nefeshot de la banim de Jacob que vinieron a Misraim fueron 70. O sea, ¿qué problema tenía Shaul? No sabía contar. Dice que 75. O sea, Pablo no sabía contar. O sea, de tal alumno, tal maestro, tal alumno. Yeshua era el maestro. Con razón Pablo salió así. Y no puede ser como un error de dedo, ¿no? Que No. diga, bueno, se equivocaron los escritores, los que pusieron eso porque no... O sea, tenía un gran error, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Tenía la duda, ¿no? De si eran 70. O sea, es que no sabía contar, es que en ese tiempo no había escuela. Dice, ¿qué pasó con tan semejante error? ¿Será costumbre que el Nuevo Testamento, que siempre contradice a la Torá, la ley de los Nevillah? Ahí sigue esto, mi amor. Para terminar lo que decía. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah de los cristianos, de los mesiánicos que siguen? El Brit Hadashah dice los mesiánicos,
los cristianos del Nuevo Testamento o las otras sectas. ¿Qué pasó? ¿Será que le gusta el Nuevo Testamento confundir a los mesiánicos o a los cristianos? ¿O qué pasó que o ellos les gustan creer mentiras que vino Mashiach a morir en una cruz por ellos? Hay muchas cosas que indagar, amados, y muy profundamente. Le dejo la palabra a Misha. Vamos a otra contradicción. Una pregunta más de hacer. ¿Es Yeshua el mediador entre Elohe, entre Adonai y los hombres? Vamos a ver. En Juan 2:1 dice ahí en sus Biblias: Hijos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua, el Mesías, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Ahora vamos a ver aquí en otra escritura, en 1 de Timoteo 2:5. Pues Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y la humanidad. Pues Dios es uno y hay un solo mediador entre la humanidad, Yeshua, el Mesías humano, el mismo. Ese es, vamos a ver, esa alteración, esa discrepancia, ese error, esa mentira que realmente no es así, que pusieron a la conveniencia para tener a la gente así. Vamos a ver en un mismor, a lo que llaman Salmo 77:2. Dice: con mi voz a Elohai, o sea, a Elohe, he clamado a Elohe con mi voz y él me ha escuchado. Ahí no estamos viendo ningún mediador, ¿verdad? Vamos a otro mismo, a lo que dice en otro Salmo 8:2-3. Dice: Adonai, sabemos que Adonai significa amo, mi amo. Adonai Elohai, de mi salvación. De día y de noche imploro ante tu presencia. Hay que está diciendo claramente Adonai, de mi salvación. Dice, ¿quién es de su salvación? ¿Verdad? Dice, que llegue ante tu presencia mi tefilá, o sea, mi oración, mi clamor. Inclina tu oído a mi clamor. A ver, ¿qué otro mediador vemos ahí, verdad? Y no digo, vamos a salir con la respuesta de que, bueno, es que anteriormente ahí todavía no conocían el Hotel Brit Hadashah y por eso clamaban así, pero no, ellos conocían la Torah desde un inicio a quien tenían que clamarle. Vamos a dar, dice, Alel Adonai, aclamamos al protector de nuestra salvación. Presentemos ante su presencia con gratitud entonando Tehilim. Lo clamaremos, dice, lo aclamaremos, dice. Vamos a ver a otro salmo, dice 1:20, o que dice, sí, ¿verdad? 1:20 al 21. 1:20, es que aquí le faltó. 1:20 al 21. Adonai, en mi angustia invoqué y me respondió. Aquí vamos a ver lo que dice en Yirmiyahu. Dice, en todos estos no vemos ningún mediador, sino vemos el clamor que hacen en todos estos tejim, estos mismos. No hay ningún intermediario, ¿no? Que llamado Jesús o Yeshua. Vamos a ver lo que dice en Yirmiyahu, a lo que ustedes conocen como Jeremías 33:3. Y dice, clama, y no es lo que dicen esas versiones totalmente, que aunque sean unas palabras cuantas, no es que la interpretación de las palabras quiere decir lo mismo, pero en otras palabras, pero la intención es la misma. No puede haber alteración ni cambios. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, como estas que estás escuchando. Precisamente, cosas grandes y dificultosas para muchos en el corazón que pueda ocasionarles, que tú no sabías y que estamos sabiendo precisamente el día de, bueno, ahora ustedes que están escuchando esto,
Vamos también a otra. ¿Quieres comentar algo? Si quiero Porque comentar algo, mi amor, si me lo permite. Dice que Yeshua es el mediador o Jesús es el mediador, único el mediador, único pero mediador no. que hay. Bueno, no sé, para nosotros no, ¿verdad? No, para nosotros no es Para nuestro, nosotros no, para como dice nosotros no. nosotros, citamos siempre el Shema, es uno Sí. solo y a él nos dirigimos porque es un mandamiento, es uno solo y fue él y no dice que puso hijos, hermanos como Dice, mediadores. Yeshua el mediador entre Adonai. No hay, David dice, clamé a Adonai y él me respondió. Dice, mi salvación es viene de Adonai. O sea, vemos que no dice en ningún lado David. Yeshua, clamé a Yeshua y Yeshua o Jesús intercedió a Adonai y vino a mí. No, ¿de dónde sacaron eso? Te preguntas, ¿dónde está eso? ¿Dónde sacaron todo eso? Que hay un mediador entre... Es como los católicos tienen otro mediador, ¿no? Incluso, bueno, más adelante se va a contradecir lo que dice en Mateo 9, ¿no? Del 5 al 9 creo que dice 9, que dice lo que leen su Padre Nuestro, ¿no? Que dice, y que aún los discípulos le preguntaban cómo debemos de orar, enséñanos cómo tenemos que orar, y les dijo, ¿cómo les digo? Padre nuestro que estás, así les voy a decir como dicen sus Biblia, Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre, pero ¿en qué momento? O sea, se están contradiciendo porque él mismo está reconociendo que es que le pidan directamente al Padre, no le está diciendo por medio mío, no empezó así, Padre nuestro que estás en los cielos, por medio de Yeshua, esto y esto, no dice directamente, por eso se contradice aún más. Entonces vamos a ver aquí en Melashín Aleph, a lo que significa Primera de Reyes en sus Biblias, pero es Melashín Aleph. 18, 36 al 39. Y vamos a ver aquí lo que dice realmente la Torá. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el Nabí Eliyahu, o sea, el profeta Elías, y dijo, Adonai Eloah, de Abraham, de Isaac, sí, ¿verdad? Sí, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Eloé en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora vamos a ver, respondan, ¿no? Responder la pregunta de Eloé, respóndame para que conozca este am que tú, dice, respóndame Eloé, respóndame para que conozca este am, este pueblo que tú, oh Eloai, eres el Eloé y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Shammai, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Eloai es Adonai, Adonai es Eloai. Aquí que estamos mirando que es un solo uno, que es uno solo, Adonai es uno solo, Eloai es uno solo, no hay ningún intermediario, ni por medio de esto también él mandó ese fuego para consumir la leña y todo esto. En ningún momento clamó a lo que, bueno, dice Elías, Eliyahu en ningún momento clamó por medio de un Mashiach, de nadie, de Jesús, es uno solo. Y aunque digan, sí, es en el Nuevo Testamento, eso pasó anteriormente, no, desde un momento se conocía todos estos mandamientos y vamos a ver también lo que dice aquí, que es, y yo, ¿verdad? Y yo a lo que llaman en sus Biblias Job 42, del 1 al 2, respondió y Job, o sea, Job, Adonai, y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Quien lo sabe todo. O sea, por medio de alguien vamos al Padre a decirle todo, que conoce, el único que conoce todo y lo puede todo, no hay. Vamos aquí a otra que dice en Daniel, a lo que llaman Daniel 9:4. Y hice tefilá, o sea, oración, mi Eloe, y confesé y dije, ahora, Adonai, grande y digno de ser temido, que guardas el
Brit, o sea, el pacto, y la Gesed, o sea, la misericordia, ¿verdad? La compasión, con los que te aman y shomer, y escuchan, shomer significa, y escuchan tus misbot, Sí, tus tiene mandamientos. varios significados, guardan también Shomer. Shomer, guardan y escuchan, shomer, dice. Eso es lo que dice ahí en Daniel. Ahora vamos a ver otra vez aquí en Daniel 9:19. Daniel 9:19. Dice, Shema Adonai. Adonai, perdona. O Adonai. Oh Adonai, perdona. Presta oído, Adonai. Haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, Elohe mío, porque tú, Shen, o sea, tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Wow. Ahí estamos viendo claramente y seguiremos viendo claramente en qué momento hablan intermediarios aquí. Todos vamos a hacer tefilá, cuando vamos a hacer el clamor a él de rodillas cada rato en la mañana, noche, vamos y pedimos que dice el Shema, que dice solo el uno a él en su nombre, Kadosh. Cuando hacemos una de las fiestas de Adonai, el Purim es, el Yom Yom Kippurim, Kippurim. cuando hacemos, vamos a hacer expiación por vuestros pecados. Ahí no estamos clamando Yeshua Yeshua o Jesús, por favor. ¿Sabes? Es algo. Eso perdón. Sí, sí. Es un grave error. Bueno, más adelante se verá eso sobre lo que significa realmente la expresión de pecados, el perdón de pecados, porque ese es precisamente el error que está cayendo, bueno, no cayendo, sino que no se sabe, y para eso es esto, precisamente Elo es el que está abriendo este conocimiento nuevo, verdadero y único, que para el perdón de los pecados y todo esto, hay una fiesta que se llama Yom Kippurim, que dice que vamos, dice, y que hagamos tefilá y que hagamos que nuestra alma se aflija y pedir perdón a Él, porque Él hace sus decretos cada año y hagan ayuno y aflicción para el perdón de nuestros pecados, y Él hace sus decretos de cada año de lo que va a decidir en ese año, de muchas cosas. Entonces, en ese momento, lo que están haciendo los mesiánicos confundidos con todo de salir de todo este brijadashá, de toda esta mentira, que cuando uno va justamente a hacer esto en un pesar, no va a uno, no, él no hace intercesión por nosotros, que dicen, es que es nuestro Cohen Gadol, que él va a interceder por nosotros para ir a nuestro abacados, al Eterno, a pedirle que perdone nuestros pecados. No, dice, ven, dice, y hablemos, y ahí a solas dice él, que aflijamos nuestras almas, y él, el que escucha, es el que hace el perdón de pecados. Para eso se llama la expiación, lo que hacían los Kohanim en el Mishdan, a lo que llaman templos, pero hoy en día vamos directamente con él. No hay ningún Kohen Gadol que dicen, es que es Yahshua, es nuestro Kohen Agadol. No hay Kohenes. Hay uno solo que es Adonai, que el perdón de pecados y salvación, él claro lo dice aquí, él es el único Salvador y el único que dice David en sí, David lo decía muy bien, que él es el único que dice Adonai de mi salvación. Él mismo lo dice. Eliyahu clama a Adonai para que viera el Am, porque el Am había perdido, el pueblo había perdido la razón hacia Adonai, para que viera que había Adonai en todo Israel. Fue cuando Adonai mandó el fuego del Shammai, y consumió toda la ofrenda y el agua que había ahí. Solo no dice, Eliyahu no dice, Jesús o Yeshua, ruegue a Adonai para que mande el fuego. No dice eso. Clama a Adonai y Adonai lo hace, él lo cae, lo hace, pero por eso la confusión del Nuevo Testamento. Es tremendo. Sí. Imagínate aquí lo que dicen Yom Kippurim, que eso es Leolam Baed, es una mued que es por siempre y para siempre, que se sigue haciendo y nos da esa oportunidad y esa bendición cada año hacer, porque todos los días tenemos que hacer teshuvah, arrepentimiento, ir a hacer por cada día de nuestra vida de lo que hacemos. Y él mira eso, por eso dice que desde el inicio de la creación en Bereshit, dice, puso una de las cosas principalmente la teshuvah, el arrepentimiento, porque sabía que el hombre constantemente iba a ir a la teshuvah. No que practiquemos constantemente el pecado, sino en un momento tienes que dejar de arrepentirte porque él trata, pero va a hacer teshuvah. Entonces, en ese momento que él nos da esa oportunidad, vamos con él y todo ese año es como ir a hablar a él todo lo que se ha hecho y hablar con él. Entonces, ¿en qué momento? Imagínate,
Así que les puedo decir la cara que les ponen a los cristianos de ahí cada rato y tomar su hostia, como porque es puro catolicismo, cristianismo, hacen las mismas cosas pero disfrazadas, de tomar su hostia y tomar su jugo de uva, su vino y estar cada semana pidiendo perdón y tomándose eso, cuando en ninguna parte de la Torah lo estableció así, por algo dice, ¿cómo es de la manera del orden? Imagínate qué difícil cada semana, como tienes la ventaja por medio de Yahshua, que cada semana lo que hiciste en esa semana ya es anulado totalmente y no es así, pero parece vamos a otro punto. Es como lo mesiánico. Los mesiánicos Ujú. dicen que lleguen a liberarse con ellos mismos. Eso, Mm. las cadenas, las ataduras y todo eso. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Eso no crean, amados, que Las todo liberaciones esas liberaciones demoníacas. son sí, son puras mentiras. Se agarran de un pasuquín del profeta Yesaya para le pasa igual que estos que escribieron el Nuevo Testamento. Pura blasfemia, pura blasfemia. Dice, ¿por qué razón Yeshua tuvo que pagar por los pecados de otros? Sí, sí, pues sí, el profeta Jeremías, Yermiyahu 3, 29, 30 y Yehezquiel 18, 19, 20, Ezequiel. ¿sí? De Barín 20, 16 dice que cada cual pagará por su propio pecado. ¿Por qué Yeshua tuvo, o por qué Jesús tuvo que ir a morir por tanta gente malagradecida? Podemos decir así, ¿no? Que siguen pecando, siguen pecando, siguen pecando y siguen pecando. No, Él murió Él derramó su sangre por mí. Oye, por el mundo entero. Mm, Eso me costaría. O sea, no me costaría. Eso no lo creo nunca. Nunca lo voy a creer. Porque vamos a mostrarlo con la palabra. Porque dice de Barín que dice que cada quien pagaría por su propio pecado. Eso dice. Corintios 15, 13 dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Murió por vuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Eso dice Pablo. Ahora, ¿qué dice Pedro? 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez, llevarnos una sola vez para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué problema? ¿Qué problema que hay ahí, no? Ay, hay un engaño bien grande. Yirmiyahu dice, ahora vamos a comparar esta escritura con lo que dijo el profeta Yirmiyahu. En aquellos días no dirán más los abots. Comieron las uvas agraces y los dientes de los banín tienen la dentera, dentera. Sino que cada cual morirá por su pecado. Ahora sí se metió en problema Pablo y Pedro. Se metieron en un problemón diciendo semejante barbaridad. Ahora dice, sino que cada cual morirá por su propio pecado. O sea, ¿por qué iba a morir Jesús o Yeshua por los pecados de otro? ¿Qué hizo malo? Ahora, Yehezquiel 18:20 dice, así dijeréis, ¿por qué el Ben no llevará la iniquidad de su Abba? Es porque el Ben ha actuado de acuerdo con la justicia y la rectitud. Es porque ha observado y puesto en práctica todas mis leyes. Él vivirá. Dice el 20. La nepes que peca es la nepes que morirá. El Ben no llevará la iniquidad del Abba, y el Abba no llevará la iniquidad de su Ben. Dice Devarim, los Abot no deben ser sentenciados a muerte de sus hijos, ni los Banim deben ser sentenciados a muerte de sus Abot. 24:16. El hombre muere por su propio
pecado o falta. Qué fácil. 24, 16. De Barín 24, Sí. dice. Qué gran error dijo Pablo y dijo Pedro. Que Jesús o Yeshua murió por los pecados. ¿De quién? ¿Seguro de él? Porque no fue así. Y qué gran error están creyendo. Ahora lo que dice Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dijo Jesús o Yeshua, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Dónde se encuentra este versículo en la Torá? ¿Dónde está escrito que habría de creer en Jesús o Yeshua? ¿Dónde está escrito? ¿Tú lo has leído? ¿Verdad que no? Tampoco yo. No se trata de que no hayamos leído bien porque hemos repasado. No, O es sea, que también se jamás. repasó varias veces toda esta enseñanza para poder hablar de esto, nuevamente la Biblia y todo eso. Se ha Nunca, leído todo eso para poder llegar a este punto también, nunca se ha leído eso, nunca en la Torah. ni menos en la ¿Dónde Torah. dijo eso algún profeta? ¿Dónde lo dijo por lo menos Shemuel? ¿O lo dijo Job? ¿O lo dijo David? ¿O lo dijo Shlomo? ¿O lo dijo cualquiera de ellos? No lo dijo ni Moshe, no lo dijo ni Abraham. No está, entonces. Si no lo dijeron ellos, menos está. Dice, ¿por qué la genealogía de Yeshua no concuerda? Compara la mencionada de Mateo y la mencionada de Lucas y notarás que una es más larga que la otra. 2. Que por todas las generaciones los nombres no concuerdan en ambos evangelios. Compara Mateo 1:1 al 17 y Lucas 3:23 al 38. Compara, la generación no dice lo mismo, una es más larga que otra. Una dice menos y la otra dice más, y es una mezcla que hacen, no dice realmente cómo es. Ahí lo pueden leer en Mateo y en Lucas. Se rasgó el velo del templo, otra discrepancia, antes que Yeshua muriera. Mateo dice que sí, Lucas dice que no. Vamos a leerlo. Leamos Mateo y luego Lucas. Vea lo que dice Mateo. Mateo dice así, 27:50. Pero Jesús o Yeshua gritando fuertemente, otra vez, entregó su espíritu. En este momento el velo en el templo fue rasgado en dos. O sea, cuando él estaba muriendo gritó fuertemente, y el velo se rasgó. Ahora lo que dice Lucas, uno miente con el otro. Dice, era la hora como el mediodía, oscuridad corrió la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol no resplandeció. También el velo del templo se rasgó y a lo largo de la mitad. Gritando en alta voz, Jesús o Yeshua dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿cuál de los dos está diciendo la verdad? Ay, que los dos son mentirosillos. ¿Qué problema? Están mintiendo. O sea, no se pusieron de acuerdo. Están como los reporteros. No se ponen de acuerdo. Cada quien dio su noticia a su versión, a su manera. ¿Qué problema con el Brit Hadashah y el Nuevo Y Testamento? así pasa, ¿no? Que las noticias en los reportajes dicen muchas mentiras en las noticias, ¿no? Y cada uno se ponen de acuerdo para decir las mentiras. ¿Será cierto que la circuncisión no vale nada? Como lo dice Pablo. Leamos lo que dice Pablo. Corintios 7:19. Ser circunciso nada significa. Y ser incircunciso nada significa. Eso es lo que dice Pablo. Lo que importa es guardar los mandamientos. ¿Y qué dicen los mandamientos, amor? ¿Que hay que hacer Leo Lambaet. ¿Sí? ¿Qué dice que hay que hacer la circuncisión, la primera? Sí, Oye, que es un mismo, no puede ser abolido. Sí. Incluso él mismo se contradice todavía más, este personaje inventado
llamado Yeshua Jesús Pablo, o Pablo. Pablo dice que no, que ser circuncidado, por eso el cristianismo no busca cumplir los mismos. Y que dijo el mismo, su mismo Yeshua inventado, porque no puedo mencionarle de otra forma. Dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino más bien a cumplirla. Ay, pero si la... Entonces, con todo esto que estamos leyendo, pues se contradice el mandamiento con lo que él practicó y su nuevo mandamiento, y aparte incluir más todavía una Biblia, y por otro lado dejar como entrelazada una verdad con una mentira, como por eso dicen, no entiendo, ¿verdad? Se terminaban confundidos siempre las enseñanzas de la Biblia, es la verdad, porque aquí está la realidad. Voy a leer Gálatas, lo que está diciendo Pablo. Gálatas 5:6 dice, cuando estemos unidos con Yeshua o Jesús, ni ser circuncidado ni estar incircunciso importa. Lo que importa es la confianza en Jesús, con llenura de fe, expresada por medio del amor. Ahora vemos lo que dice la Torá. Claro que sí vale, porque es un Brit Kadosh entre Adonai y el An de Israel, el Eterno. Por generación leamos lo que dice sobre lo que dijo Pablo, que no sabe los mandamientos. Dice Bereshit, este es mi Brit, dice, mi Brit, que deberán conservar entre ustedes, Aní y tu posterioridad. Todo varón entre ustedes deberá estar mul significa circuncidado, deberá circuncidar la carne de su prepucio. Este será la señal del Brit entre ustedes y yo. A los 8 días de edad deberá ser circuncidado todo varón a través de todas las generaciones. Aquel nacido en tu casa como a los adquiridos por dinero, a cualquier extraño que no sea de tu descendencia. Voy ahí para que tú le sigas. Tú eres el que seguías, amor. Ya para Vemos terminar. lo que dijo Pablo. Shaul está muy mal diciendo que no de nada sirve la circuncisión. Y sobre todo, hablando no de un Shaul, sino del que, pues, ¿por qué no decirlo la realidad? Quien inventó este libreto, todos esos personajes, pues se contradijo y no supo las historias, y al mismo tiempo en los diálogos, en sus bocetos se equivocó de lo que dijo un personaje y en el otro, porque vemos que todo esto está inventado, que digas, qué fuerte, que nos van a, como dicen mucho algunos, desconvulgar en sus, no, gracias, no, para nada, que igual nos merecemos el castigo porque estamos quitando todo esto, no, todo lo contrario, más bien porque tú puedes ver la diferencia cuando uno empieza a seguir Torah y obedecer Torah y nos da a conocer todo esto en nuestro abacados, hemos visto las bendiciones, la enseñanza, él corrige, enseña, pero las bendiciones, cuando uno más se sujeta a eso, todavía más después de correcciones, se sujeta más y más, empezamos a ver precisamente el otro lado también de la obediencia, como dice, la Torah fue dada no nada más para que salga de nuestra boca y le tengamos el conocimiento, sino para obedecerla, que es lo más importante. Y la bendición podemos ver, si estuviéramos a todos los israelitas, judíos que seguimos la Torah y creemos en un Mashiach que obviamente todavía no ha venido, sino que vendrá, pero como dice la Torah, entonces estaríamos súper mal. Pero un pueblo de Israel es un pueblo muy, muy bendecido. Entonces podemos ver, si estuviéramos mal, estaría esto totalmente fatal, sobre todo ni poder hacer ni siquiera Shabbat, pero es todo lo contrario. Entonces podemos decir, ustedes están mal, pero no. Vean las vidas, obviamente, de sin seguir Torah, porque las personas pasan confundidas en muchas cosas todavía en sus mentes y todavía yendo a liberaciones, cuando nuestro abacado es el que precisamente dice el que sana, el que libera, el que restaura, el que salva.
nada más. Y vamos a una escritura en sus Biblias que dice Gálatas. No, ya lo leí yo, Galatas. No, a la vuelta. Ah, Esta otra escritura. ¿dónde dice Galatas? Sí, esto ya lo leí. Ya lo leí. Entonces. Vas tú aquí en la 22. Por favor. El último ya, ¿no? Sí. Pues que sí, ya. Otra discrepancia. Te seguiste hasta acá y. Ajá. Porque es que estaba con la otra que seguía hasta. Dice: cuando las mujeres fueron informadas que Yeshua había resucitado, ocultaron la noticia porque tenían miedo o corrieron a decirlo a los discípulos. ¿Qué contradicción? Ahí vamos a ver una gran contradicción de qué fue cuando realmente, cuando fueron a ese lugar, al sepulcro donde estaba Yeshua. Vamos a ver las contradicciones de cada una de ellas en las escrituras. Marcos, sí, ahí tú la tienes. Bueno, tú lees Marcos. Dice, vamos a ver una de las escrituras que habla en Marcos 16:8. Pongamos la atención porque lo que dicen cada una. Aquellas mujeres que fueron cuando fue enterrado, dice, temblando, pero en éxtasis, salieron corriendo de la tumba y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora vamos a ver la contradicción en Lucas 24:9. Y al regresar del sepulcro dijeron todo a los 11 y al resto. Qué gran contradicción, ¿verdad? No dijeron nada y con miedo y acá salieron corriendo. Vamos a otra contradicción, Mateo 28:8. Así que dejaron el sepulcro deprisa, atemorizadas, pero llenas de alegría, y corrieron a darle las buenas noticias a los discípulos. Por fin, entonces, pues sí, estaban en una éxtasis, ¿verdad? Porque no sabían lo que hacían entonces, o se desmayaron y se despertaron, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Precisamente podemos que no son contradicciones cualquiera, son graves contradicciones tratándose de un Salvador para ustedes. Pues imagínate, no saben ni qué pasó aquí. ¿Quién llegó primero a la tumba vacía? ¿Solamente María Magdalena? Tú lo sabes, vamos a leerlo en Juan 20:1. Dice, temprano en el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Ahora vamos a la siguiente contradicción que dice Mateo 28:1. Después del Shabbat, o sea, ve como aquí, reconociendo el Shabbat, no dicen que se ha abolido, ¿verdad? Hacia el amanecer del primer día, María Magdalena y la otra María fue a ver el sepulcro. Cuando que dice en la primera que solamente María Magdalena fue al sepulcro, y aquí ya le aumentó otra más, María Magdalena dice, y la otra María fueron al sepulcro. Ahora vemos otra, cómo va aumentando, ¿verdad? Las personas, cómo se fueron añadiendo cuando dicen, en Marcos 16:1-5 dice, cuando el Shabbat había terminado, María Magdalena, María la madre de Jacob, o sea de Jacob, y Salomé compraron especias para ir a ungir a Yeshua. Muy temprano en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro, se preguntaron una a la otra, ¿quién rodará por nosotros la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces levantaron sus vistas y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada. O sea, aquí aumentó otro personaje más, le aumentaron, ¿no? Entonces, ya se fueron. Entonces, ¿cuántos personajes fueron los que realmente ahí estuvieron? Hay un signo de pregunta. Entonces, ¿cuántos? O sea, ¿quién fue el que escribió eso? O sea, Mateo, Lucas y Marcos, pónganse de acuerdo. Por lo menos si van a decir algo, pónganse de acuerdo. Qué malos periodistas eran. Hay lo que llaman la sinopsis que dicen, bueno, es que todos estuvieron ahí, pero cada quien lo dijo con sus propias palabras. Tú puedes decir las mismas palabras, pero los hechos no los puedes cambiar. No. A mejor el orden, como dice, el orden, pero no puedes alterar ni una persona, quitarle y ponerle a nada, porque solamente por eso dice en la escritura que leímos acá en la Torah, dice que no le añadan ni le quitan nada. Y de ahí se agarraron precisamente también la falsedad del Gilgayaná, del Apocalipsis, que dice, no le añades ni le quites nada todas las palabras que están escritas en este libro, sino serán añadidas las calamidades a tu vida y más. Entonces, eso lo sacaron de lo que dijo nuestro abacados, por eso es primero saber, aparte de, o sea, de una de tantas cosas que dice, ¿no? De una de las tantas cosas que se agarraron. Entonces,
Aquí, bueno, no sé Al si 5 al 5 también. termina. Sí. Al entrar al sepulcro vieron a un hombre joven vestido de un manto blanco sentado a la derecha y se quedaron sin habla. Es un problema con todo eso. ¿Sabéis, amados? Ahí concluimos. Sí, Aquí concluimos. Sí, concluimos con aquí, esto. no, Ujú, quedamos en la 24 para ujú. continuar. Ujú. Ahí vamos a ver también otras discrepancias de lo que vieron ahí en el sepulcro o no. Podemos mirar, amada, que cuántas o cuántos errores, no errores, horrores, como dice un gran amigo hermano de Guatemala, pusieron y escribieron el Nuevo Testamento o el Brihadasha. Tú lo podemos así por encima solo analizarlo. ¿Cómo viste tú todo eso? No, eso es un comienzo de tantas cosas que hemos leído en todo este tiempo, haciendo, o como repito, para muchos que ya nos conocen, nos han visto en el canal y para los que apenas están viéndonos por primera vez, todo esto es a base de estudios, de que Surah, como dice, sigue mostrando verdaderamente, ¿no? Todos esos talumot, esos misterios profundos, ocultos que sí son de Adonai, pero revelados para nosotros, de todo esto, de saber que el cristianismo muy pronto en estos caminos va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la verdad está ya saliendo a relucir por medio de que utiliza esta enseñanza que él permite para que vean las discrepancias. Para mí es, es totalmente una bendición, una verashá, el saber que tengo un solo Eloe al que me dirijo directamente, al que escucho la respuesta en su tiempo, en su momento, en la espera, clamo a él. Y también veo su refugio, su bendición, su sanación, de muchas cosas que es, si nosotros nos dirigiéramos a un intermediario, un Mashiach, pues yo te puedo decir, por eso a veces no había respuestas, pero cuando uno ve directamente las cosas, o no puedo decir que si no la gente no clama por medio de un Mashiach no va a recibir. Y puedo hacerte la pregunta, bueno, es que aunque yo he orado así, he recibido respuesta, he recibido muchas bendiciones y eso pues sí, porque es Eloé que tiene los tiempos para todo y es el que pone todas las cosas, no fue por medio de un Mashiach, ni de un intermediario, ni de un santo, ni de nada de eso. Es directamente nuestro creador, como dice, él ya tiene terminado todo desde antes de la creación, ya todo está terminado, simplemente lo que ve en nuestra vida, lo que está pasando alrededor como esto para mí, el saber todas estas discrepancias, puedo estar más confiada en quién estoy creyendo y en dónde estoy parada realmente, decir como israelita yaudí, poseedora de la Torá, de sus mandamientos, que dice no están, como decía mi esposo, que no los puso tan altos y lejanos o escondidos, porque aunque hacia afuera nos corresponde ir por ellos y buscarlos y seguirlos, que tenemos que hacerlo, pero estas aún dice 150 y aún mucho más discrepancias que habla sobre una Biblia y un Brit Hadashah, pues de ahí hay que salir, y para esto son esta yeshiva, para poder entender paso a paso a los que no conocen nada, pues es necesario ir a las Biblias para poder, La Torah y a mejor. la A la Torah, Biblia no. no, me refiero a la Biblia, de comparar todas estas Así del Nuevo discrepancias, Testamento. ¿sí? Y sobre todo, por supuesto, leer la Torá y todo lo que fue dado en el monte Sinai por todos los profetas también, todo lo que explica, para constatar lo que se te está hablando no es solamente porque queremos convencer a la gente que ese Mashiach, no crean en ese Mashiach falso, no. Más bien nosotros estamos esperando al que ha de venir verdaderamente en su Sí. tiempo y cómo establece la Torah. Yo lo único que estoy analizando mucho en los estudios que estoy sacando, mi amor, que solo hablaba y pienso que una mujer que quedó embarazada por el rayo sol supuestamente fue Simirani, si no me equivoco, la madre de Tammuz, que supuestamente fue el sol. Otra fue la diosa Isi. Y María, la llamada María, que le hablaba yo con alguien, que Adonai no se iba a brincar el orden, que el espíritu la iba a embarazar para dar un Mashiach, ¿no? No, porque el Mashiach tiene que venir de mamá
y papá, de hombre y mujer. No tiene que venir así. O sea, ella salió embarazada por medio del Ruá. Eso es lo que cuenta el Brit de Hadashah, un espíritu. la iglesia católica. Pero, oye, Adonai se está brincando el orden, porque cuando él crió varón y hembra, ¿qué le dijo? Hubiera familia, Que se multiplíquese. multiplicaran. O sea, ahí se está brincando el orden. Lo que yo quiero que entiendan, amados y amadas, que todo esto que está pasando, quieren totalmente destruir la Torá. Pero algo que yo les digo a muchos cristianos, a muchos católicos, el católico, el intercesor que tiene es la María, la piedra, o sea, María. El cristiano tiene a Jesús, o los mesiánicos tienen a Yeshua, o a Yeshua, o llámese como se llame. Nosotros tenemos solo uno, a Elohai. Entonces, por tanto, mi amor, podemos... Hacer un ah, hincapié sobre como cuando, por qué a María le fue concebido, ¿no?, un hijo, sabiendo que era a José no por causa del pecado, que lo concebía, podía concebir pecado. Entonces, ¿dónde queda el ejemplo que tú ponías de que por qué, si de dónde viene sí, también María, viene sí. de... Y déjame decirte algo. Si es que José lo más seguro que no se sabía los mandamientos en ese entonces, o no sabía la Torah, porque si José hubiera sabido la Torah, llevan a María y la matan. No fue que José era tan bueno, oye, sí, te voy a creer el sueño, No, pero por causa, dice, del sí, pecado, del dice pecado, que sí, fue, que ella dice que fue honrada por ella porque era una mujer pura, sí, y por qué a no, José no, porque él venía también, María, exactamente, venía de que del pecado también, sí, por causa del claro, pecado, claro no que podía sí, ser como una mujer solamente apartada porque era totalmente no, kadosh. no, Ya no digo que llevaba una vida respetable, pero en ese caso entonces José no llevaba el cumplimiento no de la lleva el Torah y segundo, María sí nada más. no, No podría ser, tenía que ser en el orden de él y no porque diciendo iba a meterse el Ra no. de nuestro abacados en un vientre así nada más. Como diciendo, es que tenía que escoger a alguien pura, sin pecado, cuando... Es que si nosotros nos Mm, quedamos viendo, si los estudiosos, los que analizan muchas ujú, cosas, si analizaran el cristianismo o lo mesiánico, analizaran realmente el Brit Hadashah, imagínense que a Pablo llamado Shaul se le aparece una luz, ujú. ¿verdad? Supuestamente era Mashiach. A Mirjam otra luz, una voz, y le dijo que iba a tener un hijo. Oye, ¿cómo? Y a Mahoma, al Islam, una luz, su ángel. Oye, ¿cómo se parecen esas luces? Por todo lado, ¿no? Todo esto lo vamos a dar a enseñar bajo el estudio que vamos a llevar Misha y yo vamos dando. Para mí, es hermoso enseñar, hermoso, para Misha también, y es un placer, un gusto haberte tenido otra vez en mi canal, El Verdadero Israelita, con tu enseñanza también. Y gracias a Donai, a Eloe, que Él nos da la Jumá y la Binah para enseñar. Y para mí me alegra mucho porque es la Torah, la Torah. Yo lo que digo, amados y amadas, con todo amor y respeto, si van a escribir algo, escriban algo con respeto, no ofendiendo, porque muchas personas no saben y lo que hacen es ofender. Ya nos ha pasado. Han ofendido, pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado No, porque sabemos lo que estamos claro. haciendo. No, y sabemos que pues, cualquiera que sube un canal se arriesga a todo eso y más con esto sabemos que puede haber muchísima, ¿no?, polémica, comentarios, que es normal, pero no importa, las personas que suban ofendiendo con todo respeto, pues se les bloqueará, se les sacará, porque el canal es precisamente con respeto, nos dirigimos a todos, no en ofensa de lo que no se puede. Uno de los mandamientos dice que sí, no se puede criticar y golpear a alguien que desconoce, que no tiene conocimiento, al que no puede ver, sino más bien en lo que nosotros tenemos y nos ha mostrado nuestro abacados, pues queremos compartirlo simplemente para que ustedes también se dediquen también a indagar, a investigar, no quedarse solamente con la ideología de lo que dicen los hombres, Claro, sino lo que dice la Torah, claro. Amén. y tienen toda, obviamente, la opción de indagar. Es su responsabilidad también indagar, investigar, aún lo que no creen, porque estamos en este camino precisamente estudiando Torah para no creer solamente todo lo que nos dicen alrededor los demás, aunque hayan equivocaciones, pero en este camino de eso se trata, ¿no?
de corregir precisamente el camino que nos va enderezando nuestro abacados a todos por medio de estas controversias. ¿Y cuántas más todavía Son van a un haber? montón. Son, pues imagínate todo, Lo que más es, todo. ajá, Ajá. lo que más quiero, lo que más queremos es que la gente que está llegando a la Torah, que entienda realmente qué es Torah, qué es la Torah nada más. Los Ketuvim, los Nevim, no hay otro más que lo que hizo Roma inventar, lo que hicieron los helenistas, lo que hicieron todo para confundir al pueblo. Pero gracias a Adonai que hoy está sacando a muchos de muchos países atrayéndolo a la Torah. Y aparte es una estrategia que ha sido por siglos precisamente el objetivo de tener, pues así, ¿no? Como un gobierno establecido por ellos, desde vamos a ver de lo que pasó en cuando se destruyó el Amidash, lo que llaman templo, todo lo que empezó a ocurrir. Hay una larga historia de indagar sobre todo eso y saber que todas las cosas erróneas, nuestro abacados en su misericordia, Él sabe a quién permite también que las sepa y las entienda, porque como Amén. dice la Torah, ¿es para todos? No, la Torah no es para todos. La Torah es... ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón. La Torah es para solo su pueblo, el que está trayendo, mucho pueblo que está trayendo, Y es y demasiado para nosotros los el judíos, que está sacando. pero para especial, y también está trayendo muchas personas de fuera, como lo hizo cuando salió de Misrai, que la Torah es para enseñar a su pueblo y a aquellos que aman a Adonai, para aquellos que quieren realmente vivir conforme la Torah. Y bueno, nos despedimos, amada. Fue un gusto poder estar nuevamente en este espacio con ustedes hablando sobre la EDMED basada en esto, basada en una Torah, basada en escritos y la oportunidad de estar aquí. Y si Abacados nos permite, aquí estaremos nuevamente con la continuación de esta yeshiva con mi amado Sí. esposo. Y si de repente me verán aquí, de repente no me verán porque tal Sí. vez pues estoy ocupada haciendo otras cosas, prioridad en otras cosas también o estudiando o en actividades, pero si Abacados lo permite, pues aquí estaremos. Y espero en un día, muy pronto, que tú le des una enseñanza a las Nasim, conforme todo lo que tú sabes, las vestiduras, la jalá, etcétera, etcétera, todo lo que Adonai les quiere enseñar, conforme está escrito en la Torah. Pues si no Abacados nos lo permite y así está establecido, así será, porque como dijo Moshe, no haré nada si no antes voy y lo consulto a mi Abacados en sus Claro que tiempos, sí. porque bueno, los tiempos que ahora estamos regresando es por algo, ¿no? Sí, Y exactamente. darles toda Rabá principalmente a él, de que nos muestra en el orden que tenemos que hacer las cosas y de sentirnos más como, para mí es como el abrir como un panorama hacia algo de un descanso en mi mente y en mi corazón, de seguir solamente a mi Abacados, Eloy y toda Rabada y la Top. Gracias por su tiempo y cualquier cosa estamos ahí en el grupo. Una pregunta a las mujeres, si quieren hacer alguna pregunta, ahí puedan hacerla en el grupo, las mujeres, con todo respeto. Nos dirigimos así por respeto a todos, a los hombres casados, solteros y solteras, para en el orden de nuestro Abacados, en la humildad, pues poderles ayudar en lo que Él permita. Aquí está su servidora y aún Sara. pues ahí también estará mi teléfono para quien guste tomarlo y preguntar cualquier cosa. Si están en mis posibilidades, pues ahí será respondida. Y toda Rabá le damos y toda Ilala a todo. Y un abrazo a todos. Igualmente, me despido. Shalom a todos. Daniel para servirle a todos. Y cualquier cosa en el grupo que tenemos, ahí están los varones. Estoy para servirle igualmente, como dice Misha, las Nasim a ella. Y sea el Shenkador de Adonai siempre exaltado. Y Laila Top. Shalom, shalom. Shalom, shalom.